Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a una emisión más de La Cocina de Chabela. Maru Chávez, titular de este espacio, bienvenida. Linda tarde. Hola, Cecilia. Buenas tardes. En este nuevo capítulo de La Cocina de Chabela, como ustedes saben, todos los miércoles a las 12 del día en Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México, www.violetaradio.org en internet, y nos pueden escuchar en otras plataformas como Radio Garden, ya la saben, ya lo conocen. Estamos acá pues en el 23 ya de junio de 2021 en la Ciudad de México, en días lluviosos y calurosos también. Entonces vamos a tener una charla acá en la cocina de Chabela, como cada miércoles, muy con bochorno y toda la cosa. Y tenemos una invitada muy especial. Ustedes saben que el 10 de junio celebramos, bueno, no es una celebración, es una conmemoración de aquellos hechos trágicos del Fonazo. Estuvo el tema puesto en distintos medios de comunicación, y en la cocina de Chabela no quisimos dejar pasar más tiempo sin abordarlo, un hecho histórico que marcó la vida de estudiantes, de hombres y mujeres jóvenes que fueron víctimas de las agresiones, incluso el asesinato que el Estado cometió contra personas jóvenes en aquel momento. Entonces, pues tenemos el honor acá, ¿verdad, Ceci? Muchas gracias, Ceci, nuevamente por en Así este es. programa. Y por favor, presenta a nuestra invitada. Bien, pues está con nosotras Paloma Saiz Tejero. Paloma Saiz, bueno, pues muy conocida por todas nosotras, una incansable promotora de la lectura, una activista de diferentes causas, pero el motivo de que ella esté hoy con nosotras es precisamente porque es una de las estudiantes que en ese 10 de junio de 1971 estuvo presente en esa movilización de estudiantes que tuvieron como respuesta del Estado la agresión física, lamentables asesinatos para jóvenes que estaban ahí presentes, y Paloma estuvo ahí presente. Y Paloma, pues en últimas fechas ha participado en unos testimoniales y ha dado su testimonio. Por eso es que le llamamos a este programa Las Memorias Insurrectas, porque además consideramos que es de suma importancia también escuchar las voces de las mujeres que participaron en aquel entonces. Y pues bueno, Paloma estuvo ahí. Paloma es un testimonio en primera persona de lo que sucedió, y creo que es importante comentarlo porque es un hecho que sigue exigiendo justicia y que sería un terrible error de la sociedad y de la ciudadanía olvidar esto que sucedió, aunque hayan pasado ya 50 años,
pues la sociedad debe seguir clamando por la justicia. Bienvenida, Paloma. Estos son ¿Qué los tal? ¿Cómo micrófonos. están? No saben el gusto que me da estar aquí con ustedes. Bueno, Sí, Paloma, para la cocina de Chabela, para este programa que tiene entre sus objetivos rescatar la memoria de los movimientos sociales, la memoria de las mujeres que han participado en movimientos sociales y en general del quehacer de las mujeres. Pues a mí me parece muy importante conocer a Paloma, la joven que participó en aquellos hechos. ¿Quién era en aquel entonces? ¿Cómo es que llega a de pronto estar en un movimiento que terminó pues con el suceso tan lamentable el 10 de junio? Cuéntanos, Paloma. Claro que sí. Miren, yo venía de ser una estudiante en la universidad. Yo había estado estudiando durante 2 años y medio más o menos en ciencias políticas y de pronto dejé ciencias políticas y me fui a estudiar letras españolas, que sentía que era algo como más cercano. También yo era muy joven, yo tenía en esos momentos, entré a la universidad a los 16 años, entonces, bueno, pues uno no sabe ni qué quiere hacer en esos momentos. Y bueno, pues en mitad de esos años nos tomó el 68, ¿no? Y bueno, fuimos partícipes de ese movimiento, ¿sí? Y después, pues, de la depresión tan brutal que nos vino después del movimiento. Entonces estaba yo estudiando letras españolas cuando de pronto a un grupo de amigos que venían todos más o menos igual, estudiantes en la gran mayoría, decidimos pues empezar a filmar cosas en Super 8. ¿Sí? Se había filmado una película con algunos de los compañeros y demás. Entonces decidimos, ¿y cuándo empieza la convocatoria hacia la marcha del 10 de junio? Que no sé si todo el público sabe, pero bueno, había habido un problema en Nuevo León con los estudiantes, habían salido a la calle, y entonces llamaron a que nos juntáramos todos, ¿no? Y perdón, pero no entiendo por qué se metió. Es parte de esto. Entonces, bueno, habíamos decidido filmar esa manifestación. En una manifestación muy particular, era después del 68, después de haberse replegado el movimiento de una manera brutal, después de la gran represión en Tlatelolco. Era la primera vez que se salía a la calle, ¿sí? Era la primera vez que se volvía a retomar la calle y era la primera vez que habíamos decidido que queríamos salir y volver a decir aquí estamos. Y entonces, pues bueno, era una manifestación muy particular porque estábamos convencidos que nos iban a reprimir, ¿sí? La represión del 68 había sido tan brutal que sabíamos que no íbamos de fiesta, no íbamos como ahora se sale a las manifestaciones, afortunadamente, que es como de colgorio, ¿no? Sin embargo, sabíamos que teníamos que ir y no íbamos, ¿cómo explicarlo? Íbamos como con miedo, pero con una decisión de ir. Cuando íbamos caminando por lo que era Melchor Ocampo y que ahora es el circuito interior, y de pronto se te enchinaba el cuerpo de ver cómo había toda la lateral de eso, llena de unas tanquetas que estaban estrenando para reprimir sobre todo a los estudiantes, pero bueno, que estaban estrenando una serie de camiones grises que eran del entonces Departamento del Distrito Federal, todo, pero eran muchísimos, y nosotros caminábamos en mitad de eso, ¿no? Que yo decía, bueno, ¿cómo tuvimos ese valor sabiendo lo que nos venía, ¿no?
Pero bueno, llegamos a Avenida de los Maestros, llegamos al Poli, ¿no? Que era de donde partía la manifestación, y aquello sí era una fiesta, ¿sí? Estaban lleno de jóvenes, todos pintando carteles, mantas, todo, había música, había todo. Era volvernos a ver en la calle, volver a estar juntos, volver a decir, aquí estamos y no nos han vencido. Y bueno, pues empieza la manifestación, empezamos a salir, yo iba, este grupo de compañeros, nos habíamos dividido en tres pequeños grupos para filmarla desde diferentes partes. Una iba un poco más adelante, otros sí íbamos en medio y otros se quedaron en la parte de atrás. Al poco tiempo de salir la manifestación, de pronto se para, que es cuando nosotros no lo veíamos, ¿no? Pero después nos enteramos que es cuando para la policía a la manifestación y dice no tienen permiso, no pueden seguir adelante, ¿no? Y bueno, ahí pues estamos sin saber muy bien qué es lo que está pasando y demás. En las calles íbamos por Avenida de los Maestros, de un lado está la Normal y del otro lado hay varias calles pequeñitas, ¿sí? Que dan Avenida de los Maestros. Bueno, esas calles estaban cerradas por un muro de granaderos, ¿sí? Era como una pared azul terrible, ¿no? Donde estaba y se cerraba. Entonces realmente íbamos encajonados, ¿sí? Porque de un lado estaba la Normal y del otro lado estaba todo cerrado por los granaderos. Y en un momento dado, de pronto vimos cómo esas barreras de granaderos de pronto se abrían, dejaban pasar a muchachos gritando viva el Che Guevara, pero llevaban unos palos enormes, que después supimos que eran los palos de Kendo, ¿no? Y que no eran estudiantes, pero nos dimos cuenta hasta después, hasta que ya estaban dentro de la manifestación y empezaban a darnos palos, ¿no? Y había sido tan evidente de que los granaderos no solamente les habían abierto, sino a la primera reaccionamos y nos fuimos contra ellos y entonces ellos se replegaron y otra vez los granaderos volvieron a abrir y a cerrar para protegerlos, ¿no? Y entonces dijimos, no, aquí ya la cosa se pone fea. Y el grupo con el que yo iba, que estábamos filmando, entonces decidimos subir a un edificio para poder filmar mejor, ¿sí? Entonces nos metimos, muchas otras gentes también se metieron, porque bueno, ya los golpes y todo esto estaban terribles, ¿no? Y cuando estábamos empezando a filmar desde arriba, de pronto, yo no sé si era el reflejo de la camarita de Super 8, que es una cámara de este tamaño, ¿no? Pensaron que podía ser una pistola. El caso es que empezaron a disparar hacia las azoteas, porque entonces ya se empezó a generalizar aquello, ya estaba todo lleno de halcones, este grupo con varas de kendo que después nos enteramos que se denominaban los halcones, ¿no? Y ya empezaba a haber armas de fuego, ¿no? Y empezaban a disparar. Entonces, bueno, pues decidimos, bueno, en el momento en que íbamos subiendo, el grupo éramos como 4 mujeres y 3 hombres, una cosa así, ¿no? Y entonces, cuando íbamos subiendo, una señora, al ver que lo que estaba pasando, abrió la puerta de su casa y dijo, pasen, pasen, pero solamente las mujeres. Y entonces 2 de nuestras compañeras se quedaron allí resguardándose. Yo no quise entrar y otra de mis compañeras tampoco, y seguimos hacia la azotea. Y bueno, de pronto nos dimos cuenta que en la azotea, bueno, éramos bastantes, pero nos empezaron a gritar desde abajo que estaban subiendo los halcones por las escaleras, persiguiéndonos. Entonces decidimos que la única salida que teníamos era cruzar a otra azotea, ¿sí? El problema es que había 4 pisos para abajo. El espacio no era muy grande, pero bueno, siempre te impresionaba tener que saltar de una azotea a otra con esos pisos para abajo. Pero bueno, logramos pasar y en la nueva azotea, pues ya había como unos 20 compañeros más o 25 compañeros, ya estaba todo el mundo, todos sentados en el suelo, ¿sí? Muy terrible porque bueno, no sabíamos ni qué nos esperaba, pero además había un muchacho que decía, mi hermano lo mataron en el 68, a mi hermano lo mataron en el 68, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía, y era terrible oírlo, ¿no? Y de pronto, en mitad así de todo eso,
se oyen unas pisadas por la escalera que daba a la azotea. Y pues tienes la sensación de que ya ahí te llevó pifas, ¿no? Que no hay para atrás. Y de pronto un señor muy elegante, así con corbata y todo eso, dijo, ¿cuántos son, muchachos? Entonces dijimos, pues como 30. Entonces dice, bueno, pues no se preocupen porque están en el sindicato de aviadores, ¿sí? Nosotros los vamos a proteger, bajen todos, hay un sótano, entren todos ahí y no se preocupen que nosotros los vamos a resguardar, ¿no? Y bueno, pues fue así como un alivio terrible, bajamos, todavía había más compañeros en el sótano, y bueno, ahí nos quedamos un buen tiempo hasta que decidimos que era mejor salir porque uno de los compañeros que había estado en el 68 estaba tan angustiado de pensar que podía volver que había estado encarcelado en el 68, por el 68 resulta que empezó a hablar por teléfono para que fueran a buscarlo, diciendo a mí, yo no vuelvo a la cárcel, yo no vuelvo a la cárcel, yo no. Y entonces dijimos, no, si están los teléfonos intervenidos y todo eso, van a venir por nosotros, entonces hay que salir. Habíamos estado filmando lo que filmamos, les dejamos las cámaras a los compañeros del sindicato que nos las resguardaran, pero los cassettes, que entonces eran bastante grandecitos, nos los metimos entre la ropa y salimos. Al salir, al abrir la puerta, bueno, todavía fue peor porque esos granaderos que antes los veíamos en las calles laterales, resulta que estaban enfrente, ¿sí? Entonces, pues bueno, el salir para caminar que a 8 metros tengas toda una barrera de granaderos, pues no era tan fácil. Pero bueno, dijimos así, disimulamos diciendo, ay tío, muchas gracias por la comida, estuvo buenísima, como si no pasara nada, como si hubiéramos ido a visitarlo, y salimos, ¿no? Y salimos hacia Avenida de los Maestros. Sí. Y tal como íbamos caminando, como comprenderán, muertos del susto, muertos, se oían los balazos, la gente corriendo, pasaban como grupos de halcones, ¿no? Tal como íbamos, y de pronto se venía la gente en sentido contrario hacia nosotros, ¿no? Y decías, no, pues para atrás no podemos ir, entonces tenemos que seguir para adelante. Entonces una cosa así terrible, hasta que de pronto la gente, los vecinos de allí, empezaban a abrir las ventanas y a guiarnos. Eso fue verdaderamente maravilloso. Empezaron a decir, síganse de frente, en tal lugar, den vuelta a la izquierda porque ahí está tranquilo, no vayan a la derecha que están los balazos. Y así nos fueron guiando hasta llegar a lo que hoy es el Foro Cosmos, ¿sí? que era entonces el Cine Cosmos, y logramos un poquito más adelante, y de pronto vemos un taxi, ¿sí? Lo paramos y dijimos, igual a lo mejor pensamos que podían estar también coludidos el taxista, o sea, no sabíamos ni qué, entonces simulábamos diciendo, ay, ¿quién sabe qué está pasando? ¿Por qué habrá tanta policía? No sé qué, el taxista estaba despistado absolutamente y dijo, no tengo ni idea, y nosotros, ay, pues vamos al cine, y no sé qué, fuimos a algún cine ahí, ahí nos dejó enfrente del cine, porque estamos, y así salimos realmente de eso. Después nos dimos cuenta que no se sabía ni cuántos muertos había habido, ¿no? Que la represión había sido brutal, ¿no? Que lo que querían era marcar de pronto decir, no, ni crean que van a volver a echarse otro 68, ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, trataron de decir que no, que eran estudiantes también, que había habido un enfrentamiento entre estudiantes, ¿no? Por eso llevaban ahí a los halcones, ¿no? Y también nos enteramos que a los heridos los estaban rematando en los hospitales, ¿no? Que hubo algunos y a otros que se los llevaron y que nunca volvimos a saber de ellos. Entonces, pues bueno, esa fue el momento en el que vivimos, ¿no? Y que pues fue muy terrible, pero también nos marcó. De pronto creo que la mayor parte de la gente dijo, bueno, ok, en estos momentos el movimiento estudiantil de alguna manera está vedado, ¿no? Está sitiado. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hubo muchos compañeros que se fueron a la guerrilla, ¿sí? Y muchos otros que nos fuimos a trabajar, pues más bien a las fábricas, al sindicalismo,
¿sí? Y bueno, y de ahí surgió lo que después fuera la Cooperativa de Cine Marginal, que lo que hacía era acompañar y asesorar bueno, y acompañar sobre todo a todas las huelgas, porque en este momento empezó a haber un repunte del sindicalismo independiente, ¿sí? Y entonces, pues lo que hacíamos era filmar con ellos las huelgas, las movilizaciones, todo esto, y después las íbamos por todo el país proyectándoselas para que otros compañeros la vieran. Y bueno, y así estuvimos Ya. pues muchos años. Oye, Paloma, ¿y qué pasó con los cassettes? Con esa evidencia Bueno, fílmica, así, ¿cuándo los pudieron sacar? ¿Cuándo los bueno, pudieron porque mirar? además, claro, no podías mandarlos a un laboratorio común y corriente, porque obviamente te los y tenían, entonces se improvisaron muchos laboratorios, ¿sí? Y de ahí que hay que a mí me extrañó que no se utilizara todo el archivo que se donó al periódico La Jornada, ¿sí? En el que realmente Enrique Escalona fue el que reunió todo ese material de fotografías, donde hay fotografías de todo el mundo ahí, de todos los que estuvieron presentes, digo, quiero decir, de todos los que estuvieron tomando fotos, ¿no? Y que donaron ese testimonio para que se hiciera un archivo que está depositado en la jornada, pero que además se puede consultar. Todo el mundo que necesite ese archivo y no hay problemas con derechos de autor porque eso en su momento fue donado para que todo el mundo pudiera eso. Y los que hicimos, lo que teníamos, por ejemplo, tanto en Super 8 como en otros formatos y demás, pues ahora sí que casi a mano se fue revelando, ¿no? Y logramos hacer una pequeña peliculita sobre el 10 de junio que verdaderamente era terrible porque, pues imagínense que apenas empezábamos a filmar y ustedes saben lo que es el miedo, el correr, todo eso. Toda la película está así, no, que no se ve muy bien que digamos, ¿no? Pero de todas maneras demostraba como lo terrible que había sido el momento, ¿no? Y bueno, todas esas películas que después filmamos, tanto del movimiento estudiantil, pero ya más del movimiento obrero, pues creo que hay por ahí algún archivo en la Cineteca, ¿sí? Pero bueno, creo que mucho otro se fue quedando porque, pues bueno, cuando empezamos a acercarnos a- al movimiento sindical, pues de pronto nos dimos cuenta que ya un poco el cine pues nos estorbaba un poco, ¿no? O sea, a pesar de que había sido el mejor vehículo para poder conectarnos con el movimiento obrero, también de alguna manera, pues ya lo que necesitábamos era como muchas más armas políticas, ¿no? Y entonces pues, por ahí caminamos. Tú te dices, Paloma, que definitivamente te marcó. ¿De qué manera te marcó? Y yo supongo que eso lo podemos generalizar a una generación de jóvenes en la década de los 70. ¿Cómo podrías expresar esa marca en términos de juventud, de ejercicio de las libertades de la juventud? Sí, mira, yo vengo de una familia politizada, soy hija del exilio español, ¿sí? Mis padres tuvieron que venir aquí exilados. Entonces, de alguna manera, yo ya tenía una sensibilidad, ¿no? Para todos los movimientos sociales y los movimientos políticos, ¿no? Y obviamente estaba muy claro, ¿no? Cuál era, por dónde había que caminar, ¿no? Pero yo creo que esto sí nos marcó en el sentido de decir qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay que demostrar que este sistema político no funciona, ¿sí? Que no hay libertad de ninguna clase, ni de expresión, ni de nada, ¿no? Yo decía, bueno, salíamos a la calle
y cuando sabías que ibas a algún lado, te tenías que maquillar y te tenías que poner así, vestidito muy, muy cookie y demás. ¿Por qué? Porque lo que no podías hacer es que pensaran que eras estudiante, ¿sí? Imagínate, o sea, a qué grado estaba marcada la cosa de que si eras estudiante era lo peor que podía pasar, y si eras joven, y bueno, igual, ¿no? Pero sobre todo si eras estudiante. Entonces, pues bueno, a mí en qué me marcó, me marcó en decir, hay que pelear por este país, ¿sí? Hay que hacer que las cosas no sean de esta manera. Es más, nos, nos daba mucha risa porque íbamos cuando ya después empezaron las manifestaciones otra vez, salíamos a decir que por favor nos aplicaran la política exterior, porque en ese momento se habían abierto todas las puertas para todos los exilios, el argentino, el uruguayo, el chileno, ¿no? Y entonces parecía que éramos un país muy abierto y sin embargo a los que estábamos adentro era todo lo contrario, ¿no? Era represión tras represión, ¿no? Entonces, pues en eso me marcó en decir por dónde quiero caminar y desde entonces creo que pues hemos estado luchando desde muchas trincheras muy diferentes y últimamente desde la cultura, ¿no? Pues por cambiar este país, ¿no? En eso me marcó. Sí. Y justamente ahora que mencionas las dictaduras, es decir, el exilio argentino, uruguayo, chileno y posteriormente brasileño también, justamente cómo aparecía el Estado mexicano, el gobierno mexicano en el exterior, protector de perseguidos políticos en Sudamérica y cómo actuaba al interior hacia sus propios jóvenes. Porque a mí me impacta muchísimo que efectivamente la estigmatización que se generó a partir. Se nos fue. Maru se fue. Bueno, pues esperemos que regrese pronto, Maru. Muy bien. Yo lo que te pregunto, Paloma, es, yo creo que, o sea, sí te marca efectivamente todo este ambiente hostil, terrible en contra de la juventud, en contra de los estudiantes. Pero, no sé, se me ocurre también pensar que ese acto de solidaridad y de resguardo y de protección que tuvieron con ustedes esos trabajadores de ese sindicato, pues también fue fundamental para ese viraje del que tú nos marcas, que nos comentas, ese viraje que tuvieron muchos estudiantes contemporáneos tuyos de mirar hacia los sindicatos, de hacer trabajo con los trabajadores, de mirar al sindicalismo como pues un actor clave para una posible transformación. ¿Qué si no hubieran abierto las puertas a esos trabajadores ahí reunidos en el sindicato? Me interesa mucho, pues porque también tengo un origen sindical, que me platiques eso, ¿no? O sea, ¿qué fuese sentir que alguien te arropaba, ¿no? Que no te cerraran las puertas en la nariz? Creo que fue algo importantísimo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que sí. A ver, que no solamente los del sindicato, sino que un poco toda la sociedad cuando abría las puertas, ¿no? Y nos abría las ventanas para decirnos por dónde teníamos que caminar y todo eso, te dabas cuenta de que la sociedad verdaderamente, no estaba de acuerdo con lo que estábamos viviendo, ¿sí? Que había un repudio total, ¿no? Que no había como ningún apoyo a estos actos de gobierno, y entonces pues sí, de alguna manera, pues lo que hacíamos era, pues ver por dónde nos salíamos después del 10 de junio. Mira, yo no creo que haya sido tanto, estuvimos súper agradecidos con los compañeros del sindicato y todo eso. Yo creo que no, yo creo que fue paulatinamente, de pronto al ver que el movimiento estudiantil ya no daba, diciendo hacia dónde,
En ese momento el movimiento obrero, ¿sí? Era, pues bueno, era como la salida normal de, si no se puede que haya un movimiento estudiantil, ¿no? Miremos de cara hacia abajo, hacia los trabajadores, hacia los obreros. Y en ese momento empezaba a haber un repunte de lo que fue después el sindicalismo independiente en todos los años 70, ¿no? Que después fue obviamente también triturado, ¿no? Pero que de alguna manera yo creo que sí hubo como por lo menos una demostración de que, bueno, que por otro lado los obreros estaban verdaderamente con los sindicatos charros, ¿no? Que no solamente no había una defensa, sino al contrario, muchas veces ni siquiera sabían que tenían un sindicato, sino en el momento en que entraban a trabajar a una empresa, les hacían firmar que estaban afiliados a un sindicato que nunca jamás conocieron, que nunca supieron, ¿no? O sea, toda la época del charrismo sindical verdaderamente es otra etapa de México que habría que contar y meterse más a fondo, y de todas esos años de lucha sindical, ¿no? Que yo creo que fueron muy importantes, ¿no? Pero te digo, yo creo que fue más el cerrarnos las puertas al movimiento estudiantil como sí. para abrirlas. Y por otro lado, toda los que se fueron a la guerrilla, que no fueron tan poquitos, fueron muchísimos, y con toda la razón, porque sentían que no tenían otro espacio, ¿no? Nosotros lo encontramos en el movimiento obrero, pero ellos no sentían que se les había cerrado todos los espacios y que lo único que quedaba eran las armas, ¿no? Y bueno, la represión fue brutal contra el movimiento guerrillero, ¿no? Los verdaderamente esos años, ¿no? Fueron de una represión violentísima. A nosotros no nos llegó tanto la represión ya cuando estábamos en el movimiento sindical, porque no estábamos con los guerrilleros, porque no estábamos en el mismo, ¿no? En el mismo grupo que los guerrilleros, porque lo que les preocupaba mucho era las armas. Entonces, pues nos dejaban así como bueno, estos nos vigilaban, eso sí, y todos, y tuvimos cantidad de gente que de pronto le tocó bote y demás, ¿no? Pero no éramos como tan peligrosos para el gobierno, ¿no? Entonces, pues eso nos permitió justamente eso. Después de eso, pues bueno, cuando el movimiento sindical empieza a verse también reprimido, a empezar a echar a la calle a cantidad de trabajadores, ¿no? A los que habían peleado por tener sindicatos independientes y demás, ¿no? Pues bueno, nos fuimos hacia, pues más que nada, hacia la cultura, y desde ahí empezamos realmente a militar desde la cultura, ¿no? Ya está por acá Maru nuevamente. Maru, retomamos tu pregunta. Es la tecnología, como frecuentemente nos pasa ahora. Me sacó, pero yo estaba formulando, en realidad, una era cómo ustedes explicaban esta política de puertas abiertas para los perseguidos de Sudamérica y de las dictaduras en Sudamérica, y cómo se llevaba a cabo la represión en México. Claro, no había explicación ninguna, ¿no? Todo parecía un gobierno esquizofrénico absolutamente, ¿no? Porque por un lado acogía a todos los guerrilleros que habían estado peleando en su país, ¿no? Y sin embargo aquí estaban matando a todos los guerrilleros mexicanos, ¿no? Entonces no había la más mínima lógica, ¿sí? Lo único que se pretendía, me imagino, el gobierno era, frente al exterior, decían, vean, ¿no? Somos un país de puertas abiertas, somos un país donde acogemos a todo el mundo que quiera venir aquí, ¿no? Pero los que estábamos aquí adentro sabíamos que era una posición absolutamente falsa, ¿no? Y que afortunadamente todos esos exilios yo creo que le dieron una riqueza a México muy impresionante, ¿no? O sea, todas estas experiencias de lucha de otros países, ¿no? Yo creo que enriquecieron muchísimo a este país, y que de alguna manera, pues, que todo esto
desde el 68, ¿no? Después el 71, después todos los movimientos, sobre todo sindicales y demás, el campo, que también hubo varios movimientos dentro del campo y todo esto, el temblor del 85, en fin, una serie de eso, que todo eso yo creo que abona a lo que ahora estamos viviendo, ¿sí? Sí, quiero decir, al final de cuentas, el que estamos viviendo una transformación es gracias a todos esos años de lucha. Bien. ¿Sí? Paloma, ¿por qué la memoria tiene que ser insurrecta? ¿Por qué era preciso que a 50 años pusiéramos ese adjetivo que es muy poderoso desde mi punto de vista? Mira, yo creo que todo el mundo tenía como muy, si no muy claro, sí muy presente el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Que pareciera como resumir el movimiento del 68, cosa que no es cierta, ¿sí? Porque el movimiento del 68 fueron muchos meses, muchas cosas, mucho, ¿cómo explicarlo? Como mucho adelanto en muchas cosas, ¿no? Por primera vez las mujeres, por ejemplo, ¿no? Salíamos y estábamos a la par, ¿no? Que los hombres ¿no? Dentro del movimiento, con todos sus asegúnes y con todo eso, pero era la primera vez que realmente esto, ¿no? Se manifestaba abiertamente, ¿no? Entonces, yo creo que el 68 estaba como medio presente, aunque no se supiera bien qué había pasado, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, sabían que había habido un movimiento, sin embargo el 10 de junio no. ¿Sí? A pesar de todo, se decía la masacre y nadie sabía qué es lo que había pasado ni por qué, ¿no? ¿Qué es lo que había sucedido? Entonces yo creo que sí que hubo una reivindicación muy importante, el que a los 50 años por lo menos se hablara y se transmitiera a las nuevas generaciones, ¿no? El cómo nos habían reprimido de esa manera tan brutal, porque ni siquiera se puede hablar de un movimiento, porque en ese momento, pues estábamos verdaderamente desarticulados, ¿no? Y de pronto lo que nos unía era el volver a salir a las calles, pero sobre todo a decir, ahora sí que pinche gobierno, no nos vas a derrotar, no nos vamos a rendir, y ahí estamos de nuevo. No, y mi segunda pregunta hace un rato iba hacia la estigmatización que había a los estudiantes, es decir, a personas jóvenes que tenían un estereotipo de estudiante y había otros y otras que no lo eran. ¿Cómo se vivía esa diferencia? Es decir, hemos dicho que ser joven es per se ser revolucionario, ¿no? Sin embargo, definitivamente creo que había un sector de personas jóvenes que no estaban involucradas en todo este movimiento. ¿Cómo percibían ustedes esa diferencia? Mire, yo creo que dentro de la universidad, por lo menos en la UNAM, ¿no? No tenías como esa percepción, ¿no? Éramos todos estudiantes, entonces eso, bueno, pues había algunos más aquí, pero no, el problema era fuera de la universidad, cómo nos veían, ¿no? Entonces, si usabas jeans, así como medio gastadones, ibas con camisetas, y, ¿no? No, pues entonces seguro eras subversivo, ¿no? Ya no digamos ni de izquierda, ya no digamos ni que pertenecías a algún, eras subversivo, y entonces había que quitar. Por eso nos arreglamos todo eso, porque pues, igual los estudiantes que después, pues estudiantes que a lo mejor no tenían la conciencia, que yo creo que en el 68 de alguna manera permeó a muchísimos estudiantes, y no solamente a los estudiantes, sino también a los familiares de los estudiantes, ¿sí? O sea, empezó a permear a todas las capas de la población. Y lo único que yo sí creo que fue un error es que en ese momento el movimiento del 68 no se alió a los trabajadores, ¿sí? Y se quedó como aislado como movimiento, a pesar
de que había apoyos, pero no era algo que estuviera como presente, ¿no? Y yo creo que eso fue así como el mayor error. Pero te digo, no tanto eso. Ojalá y que ser joven significara siempre estar del lado bueno de la vida y de la historia, pero pues no es así siempre. Pero lo que sí hay que recalcar muy bien es que a toda la gente que ahora está votando por el PRI, por el PAN, por el PRD, todo esto, de decirle, ¿saben qué? Esos son los mismos que nos reprimieron, ¿sí? No han cambiado, siguen siendo ellos, ¿sí? Eso que reprimieron el 68 y que reprimieron el 71 y que reprimieron a la guerrilla y que reprimieron al movimiento obrero, ¿sí? Son ese PRI que hoy está intentando regresar, ¿sí? Y ese PAN que cerró los ojos y dijo, yo aquí ni estoy ni nada. Y después los traidores del PRD, que verdaderamente no hay ni qué decir de ellos. Pero eso es lo que hay que decirle a los jóvenes. No les estoy contando esto como un cuento, les estoy diciendo, ¿sí? Que los que nos reprimieron entonces están queriendo volver y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque lo que se vivió entonces no queremos volver a repetirlo jamás. Eso me parece sumamente importante y justamente... Se nos fue. Ay, qué cosa se nos fue. Bueno, pues sí, hablemos de esto. Pues es que resulta inevitable, Paloma, la pregunta de que pues a muchos nos generó mucha preocupación con relación al resultado en la Ciudad de México, ¿no? Porque pues es ese regreso de esa derecha que nos espanta, porque es una derecha antiderechos, ¿no? Antilibertades, y pues es algo muy preocupante, y cuando revisamos la historia, pues creo que sí, en el discurso tenemos que dejar bien claro esto, pero que Maru nos diga bien su pregunta, Maru. No, solo quería decir que me parece muy importante rescatar esa memoria justamente, porque se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida qué puede pasar y ahora, después del 6 de junio reciente, en la Ciudad de México, cuando hay una de regreso, por lo menos en las jefaturas de las alcaldías del PAN y del PRI, en alianza o por separado, pues yo digo, ¿qué pasó acá? Como dice la fábula esta que anda por ahí rolando en las redes sociales, que la hormiga por odiar a la cucaracha votó por el insecticida, ¿no? Es decir, nuevamente tenemos pues a la insecticida ahí y que hay un grave riesgo de que justamente estas personas que atacaron a jóvenes, hombres y mujeres, estudiantes en la década a finales de los 60, de los 70, con toda además la guerra de baja intensidad llamada, pues reprimieron, asesinaron a personas. Y sí, son los antecesores de estas personas que siguen estando en esos partidos. Entonces, me parece muy relevante lo que mencionas, Paloma. Sí, y yo agregaría que, a ver, no sé cómo explicarlo, ¿qué sucede en la Ciudad de México? A ver, por ejemplo, bueno, yo creo que hubo varios factores. Por un lado, creo que hubo un castigo a Morena, ¿sí? Por muchos de la forma en que se escogieron a los candidatos, ¿no? Y que quizás no repercutió tanto en los lugares donde pasó eso, sino repercutió en la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque la Ciudad de México, al final de cuentas, ha sido como la vanguardia, ¿no? De este país en términos de derechos, ¿no? Que hemos logrado que estén presentes como todas
luchas por reconocer a todos los ¿cómo se llama? Los compañeros que están dentro del grupo de LGTB, ¿no? O por todo el movimiento feminista, ¿sí? O cantidad de libertades y de cosas, el derecho a decidir, en fin, ¿no? Yo creo que también hubo como un voto como de castigo de pronto de decir, bueno, pues no voy a votar porque, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con la forma en que se escogió, por ejemplo, muchos de los sindicatos, perdón, de los candidatos. Entonces, sí creo que hubo un poco eso, pero también yo creo que sobre todo hubo una cosa, o sea, ¿qué es lo que hace que de pronto el PRI, el PRD y el PAN se unan? Pues el tratar de tener los privilegios que les han quitado, ¿sí? El tratar de que vuelvan todos esos privilegios, el tratar de poder vender este país como lo vendieron durante tantos años, ¿no? El poder volver a robar a manos llenas como se robó durante tantísimos años, ¿no? El ver cómo todas nuestras riquezas naturales, ¿no? Se iban perdiendo. Entonces, pues claro, ellos tienen mucho que perder con este nuevo gobierno, ¿no? Entonces, pues, de verdad, lanzaron todo como para, echar para atrás, pues, la nueva propuesta de la cuarta transformación. Pero, además, claro, si juntas, que entonces unes a esos que están en desacuerdo del PRI, a los que están en desacuerdo del PAN, y después la miseria del PRD, ¿no? Pues entonces, claro, nunca lo llegamos a pensar también que eso iba sumando votos, ¿no? Más todas las cosas que se dicen de que si hubo ahí mano negra en algunas alcaldías, que si hubo, no lo sabemos, porque yo por lo menos no tengo pruebas como para decir, ¿no? Hubo fraude o no hubo fraude o lo que sea. Lo que sí creo es que esto nos da una lección muy grande, ¿no? Y que además tenemos frente a nosotros, pues la consulta sobre cómo enjuiciar a los expresidentes, que desafortunadamente se ha convertido en una pregunta absurda, ¿no? De cómo enjuiciar a todo el mundo, a todos los servidores públicos, y que queda al final de cuentas tan ambigua la pregunta que no se sabe ni qué es lo que estamos preguntando. Pero es importante porque es la primera vez que la ciudadanía tiene el derecho de decidir algo, ¿no? Y yo creo que hay que salir de todas maneras a votar, ¿no? El que sí queremos, y ya, no solamente a todos los funcionarios, porque eso además, digo, si alguien ha hecho las cosas mal, debería de juzgarse por oficio, claro. ¿No? No creo que se necesita eso. Dime. Qué bueno que tocas el tema, justamente era la última pregunta de nuestro programa. Explícanos, ¿qué es lo que se está preguntando y por qué quedó formulada así la pregunta? Mira, parece ser que el presidente Andrés Manuel mandó una pregunta al tribunal que no podía pasar así porque jurídicamente había ahí algo que no iba. Entonces trataron de reformularla y lo que quedó fue un bodrio verdaderamente terrible, ¿sí? ¿Qué es lo que preguntan? A saber, porque lo que dice es, ¿estás de acuerdo con que se persiga a los ladrones? Pues sí, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con que se persiga? O sea, todo es tan obvio, ¿no? Que todo el mundo tendría... ¿Los expresidentes son ladrones? ¿No? Así es. Entonces, decir, ¿y tendríamos que perseguirlos? Pues por supuesto que sí, ¿sí? Sean expresidentes y sean lo que sea, pero bueno, entonces quedó la fórmula de tal manera, pero hay otra trampa también muy grande. Y perdón que te interrumpa, Paloma, ¿me permiten leerla? La tenemos ahorita en pantalla, claro, para quienes nos acompañan en el streaming. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Imagínense, ¿no? O sea, es verdaderamente que decir, Wow. pero además al final de cuentas lo que te están preguntando es, ¿nos das permiso para que enjuiciemos a los que han violado la ley? Pues, ¿cómo que les vamos a dar permiso? Pues esa es su labor. Claro, exactamente. Te están preguntando si la ley se tiene que aplicar en el Así caso es, de ellos, así pero la es, ley se tiene que aplicar en todos lados así es. siempre. Así es terrible, pero hay una trampa más, y es el INE, porque el INE dice, no nos dieron presupuesto de más, y entonces, pues no podemos poner nada más que tantas casillas, y es posible que ni siquiera nos alcancen las boletas, imagínense, ¿sí? Y para todo esto, está hecha la ley de tal manera que dice que por lo menos 37.400.000 o algo así, tienen que ir a votar, por una opción o por otra, pero que tienen que ir a votar. Pero va a haber el tercio de casillas que hubo durante la votación pasada. Entonces, ¿qué sucede? Que vas a ponerle todavía más piedritas a la gente para que vaya a votar. Pero además, una pregunta que no entiende. Pero además, él lo que quería era que dijeran, ¿estás de acuerdo en enjuiciar a los presidentes? ¿No? Y punto. ¿Sí? Eso hubiera sido. Entonces, bueno, es muy terrible, pero también es cierto que el esfuerzo que hicieron los compañeros por juntar las firmas para hacer esta consulta, ¿no? Tiempo récord. No se puede despreciar, claro. Entonces, ¿qué nos puede servir con esta consulta? Sea lo que pase, es hacer conciencia de decir, esto hicieron estos expresidentes, ¿sí? Y ponerlo muy claramente, decir, y Salinas tuvo esto, y Zedillo tuvo esto, ¿sí? Y Luis Echeverría en el 71, por ejemplo, ¿no? Así es, igual, ¿no? Porque parece que no, pues, tendrá 99 años, pero sigue siendo culpable, ¿sí? Así que bueno. Entonces, pues bueno, sí hay que ir, sí hay que votar y sí hay que, pero que la gente tenga conciencia de que sobre todo lo que queremos es que se enteren bien, sobre todo los jóvenes que no vivieron en esas épocas, sobre todo los demás atrás, los de Salinas y demás, que se enteren bien cómo destruyeron este país, ¿sí? Cómo lo han de veras dejado en la pobreza más grande. Este elefante reumático del que habla Andrés Manuel es más que un elefante reumático, es terrible, ¿sí? El sector salud, el sector educativo, bueno, ya no digamos lo del petróleo, ya no digamos la energía, ¿no? El agua, ¿sí? Es que todo lo vendieron, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que recalcar. Pues muy bien, Paloma, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotras en la cocina de Chabela. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia que marca una trayectoria de una mujer que ha estado vinculada a los movimientos, estudiantil inicialmente, el movimiento sindicalista, el movimiento obrero, para alcanzar o contribuir a tener un país con un poco más de democracia. Entonces, muchas gracias por darnos a conocer esto de la consulta. Acuérdense, hay que salir a votar el 1 de agosto. Por el sí. Por el sí. Así es, porque además si se vota por el no, lo que estamos votando es que no que nunca se aplique la ley. Entonces, exacto, bueno, que no haya justicia respecto de estos ladrones que estuvieron en el poder. Yo quisiera hacer un comercial. No solo ladrones, criminales también. Así es. Yo quisiera hacer un comercial diciendo que, bueno, ahora formo parte de la Brigada para Leer en Libertad, ¿sí? Que es una asociación civil sin fines de lucro que se dedica al fomento de la lectura y a la recuperación de la historia de México, y que pueden entrar a nuestra página web donde pueden descargar más de 240 libros gratuitamente, donde si entran a YouTube y ponen Brigada para Leer en Libertad van a poder ver todos los miles y miles de videos que tenemos. Entonces, pues que bueno, que hagan uso de eso. Oye, Paloma, pues yo me subo al tren y pues te haría una invitación para semanas más adelante que hablemos específicamente
pues de este proyecto también, ¿no? ¿Cómo te sientes en la Perfecto. trinchera de la cultura? Sí, claro que sí, eso es muy importante también, que nos cuentes. Por supuesto, cuando ustedes digan, yo estoy dispuesta. Nos Muy bien. ponemos de acuerdo. Y pues Claro. muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Muchas Paloma, gracias. gracias. Es desde acá, desde Violeta Radio, radio comunitaria, radio feminista en la Ciudad de México, 106.1 FM, como ya saben, o www.violetaradio.org. Escúchenos en la cocina de Chabela cada miércoles a las 12 del día. Pues muchísimas gracias, Paloma Sáiz Tejera, por haber estado con nosotras. Muchísimas gracias, Ceci, por el acompañamiento que siempre haces en este programa los miércoles, y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.